¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, un nuevo programa de Diálogos en Libertad, analizando la política y la economía argentina. Y como primer invitado lo tenemos a Roberto Tafani, amigo de esta mesa, un hombre que vuelca todo su quehacer al análisis de la situación de la Argentina, su política, su economía, su comercio, sus finanzas, etc. Roberto, gracias por venir al programa. No, gracias a vos, Rubén, por invitarme, como siempre. Un gusto tenerte acá. Igualmente. Bueno, dame tu cuadro de situación, cómo estás viendo hoy a la Argentina, al presidente Milei, a quienes lo rodean, a Yuyito, si querés, a todo lo que vos quieras. No, el rumbo lo veo muy bien. A ver. Tomemos datos, vamos a los datos primero. Desde enero del 16 a junio del 24 vos tuviste 104 meses. La pregunta que yo te hago a vos, Rubén, es ¿en cuántos meses nosotros tuvimos superávit financiero? 1 el año pasado y los 6 de Milei. El cambio de rumbo ha sido fenomenal. 2, se derrumbó el déficit fiscal. 3, se han ido derrumbando las causas de la emisión. 4, cuando vos mirás la cantidad de partidas que tiene el presupuesto, se han cortado partidas que había que cortarlas porque, por ejemplo, las transferencias a provincias nunca permitieron que las provincias ajustaran alguna vez de la misma forma que han ajustado históricamente los municipios o que ha ajustado el gasto nacional. Entonces me parece que el rumbo está bien. Es duro, durísimo, pero también no hay que llorar todo el día, porque cuando vos salís y empezás a preguntar, el otro día me encuentro con un emprendedor joven, Rubén. Me dice, el año pasado, en el último año de Alberto Fernández, había vendido 11 piletas de fibra de vidrio. Hoy llevo vendida 45. Cuando vos empezás a moverte en la venta de inmuebles, tenés zonas, Rubén, en donde no conseguís un alquiler en la zona norte de Córdoba y donde los departamentos de 3 dormitorios ya se empiezan a vender arriba de $285.000. Hay todo un movimiento. Y los alquileres temporarios con la derogación del DNU han explotado. Entonces hay todo un movimiento por debajo que está. 2, me molesta el periodismo. Pacata. Ayer lo veía un periodista y yo, dice fulano de tal que el consumo cayó 13% en junio. Y yo le digo, ¿y por qué no lo comparás con el 26% que había caído en el primer trimestre de este año contra el otro? Quiere decir que va cayendo menos, quiere decir que la derivada segunda ya es positiva. Entonces no es posible que estemos siempre con la falacia de la respuesta verdadera, que ante una situación compleja, vos lo que estés utilizando es una respuesta idealizada simple, diciendo, si no vamos por acá no es. Entonces yo veo que los datos a corto plazo están bien. Ahora, ¿cómo está el país? A largo plazo está muy mal. El ingreso por habitante en dólares está como el 2007. Estamos con un atraso fenomenal. ¿Cuánto fue la inversión en el primer trimestre del año que en curso, Rubén, con respecto al primero del año pasado? 13%. Es el total de la inversión, 73 el consumo y 16 las exportaciones. Ahora vos comparás un año contra el otro. ¿Cayó el consumo? Sí. ¿Cayó la inversión? Un montón. ¿Y la exportación? Subió un montón. Entonces yo digo, todos estos agoreros de la falsa respuesta perfecta, ¿por qué no miran que lo que ha habido de un año para otro fue una reacción del sector externo con un saldo comercial positivo? Pero ese indicador ellos no lo usan. El que usan es, no compraron reserva y la brecha se aumentó. Entonces empiezan a usar una lógica, sí, entonces, dado que no compró reserva, dado que hay una brecha, entonces hay atraso cambiario. Y es cierto que el tipo de cambio multilateral ha caído, pero ¿quién te puede decir a vos cuál es el tipo de equilibrio? En las condiciones actuales, donde no tenés déficit fiscal, donde hay un cierre de la emisión fenomenal, las condiciones cambian. Yo digo, hay que ser un poco más modesto como periodista y no estar buscando siempre el blanco y negro, positivo o negativo. Hay que usar lógica difusa. Cuando uno dice, si esto ocurre, entonces tal cosa ocurrirá. Hay que entender que ese antecedente es un relato verbal, basado no en una variable que es dicotómica, no en una variable discreta, sino que los grados de verdad pueden ser parciales. Puedes ir de un argumento donde todo sea absolutamente falso a todo absolutamente verdad, pero todo con un montón de matices. Y la realidad, te vuelvo a repetir, es complejísima. Entonces uno saca un modelito idealizado
lo enfrenta eso y empiezan con las cosas de los agoreros. Mira, hace 40 años que estamos en esta declinación. Yo lo que digo es, el camino hacia la sociedad abierta, hacia la sociedad donde uno aprende, donde la sociedad donde uno compite, es difícil, es durísimo. Y encima, ahora voy a la segunda parte de tu pregunta, tenemos un tipo que lamentablemente, y esto es lo que a mí me molesta de Milei, hace todo demasiado personalizadamente y poco institucionalmente. Si él quiere comprar dólares baratos y venderlo después un poco más caro, está metiendo un impuesto, que no se pase por el traste el Congreso. Entonces, el rumbo está bien, los datos están bien, los datos de largo como situación de decadencia de Argentina, que siguió el curso de cualquier civilización que era abierta y que después se cerró, está ahí, estamos muy mal. Lo que es imperdonable es que el desastre que nos hizo Massa, el gobierno de Alberto Fernández, cómo rifaron las reservas. Yo te invitaría a que vos mires el gráfico del déficit financiero, pero se derrumba allá. Pero no dice, se causó una recesión. Esta recesión que se causó no es mayor que el resto. Yo invito a la gente que se meta en los bancos de datos del Banco Central y del Ministerio de Economía, que por supuesto tienen dos meses de demora, 3 meses de demora, son parciales, las series hay que encajarlas una con la otra, pero agarramos desde los 80 y vas a ver que la recesión, esta no es mucho mayor que la otra. Entonces déjense de llorar, hay que entender el desastre en el que está el país. Y me da bronca, te lo confieso, que el periodismo no se haya puesto los pantalones largos en el momento que nos estaban saqueando, que estaban derrumbando, donde ese desequilibrio, ese déficit financiero que hizo Massa, cayó allá al suelo. Pero es impresionante, es una caída larga así. Y ahora que llevamos, te repito, 6 meses después de 104, donde había habido uno superavitario, está todo el mundo criticándolo. El rumbo va bien, hay que apretar los dientes y seguir. Y si tienen que quedar en el camino un montón de empresarios que van a tener que poner la de ellos, que queden. Pero esto es de largo plazo. Lo que está haciendo Milei está bajando la inflación. Es lo que prometió. Está bajando los homicidios. Es lo que prometió. Lo demás depende que ahora los argentinos pongamos la nuestra y aprendamos a invertir. Y no me vengan a mí con que si no sale esto no voy a invertir. Una inversión, un proyecto como esos condominios que hay en barrios norte, eso llevan años y años. Eso no va a depender de la brecha o que vos salgas hoy del cepo. De nuevo, no caigamos en esa epistemología barata de armar relaciones causales donde vos no entendés, usan unos datos, pero vos no entendés cuáles son las premisas, leyes que ellos usan para deducir y siempre estar pensando en la catástrofe. O sea, así estoy viendo yo el país en este momento. Creo que hay que apretar los dientes y seguir. Es la única solución. Y que nuestros hijos se esfuercen y el mérito. ¿Sabés qué? Las máquinas ya reemplazaron el trabajo manual. Van a empezar a reemplazar el trabajo intelectual. Lo que se viene es duro. Y es duro y hay que decirle a los chicos que se requiere mucho trabajo intelectual y mucho trabajo vincular, que va a ser algo que las máquinas no van a poder hacer. Hay enormes campos de empleo que se vienen. Estamos viviendo mucho más. ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién va a tener la empatía con los ancianos? Hay muchas cosas para hacer, pero que va a ser duro y hay que poner. Somos un país de vagos. 1.600 horas promedio por año los trabajadores argentinos. Anda a Hong Kong, anda a Singapur, anda a México, anda a China, son 2.200. Encima tenemos una productividad como la de Bulgaria y queremos tener un gasto público superior al de Brasil. Así no se puede. Si vos querés tener 41 de gasto público, entonces por lo menos aumenta el capital por trabajador con progreso técnico incorporado, aumenta dramáticamente la productividad y entonces vamos a conversar. Pero acabo de tener esta cosa escandalosa que ahora está como llegando al clímax con esto que hemos visto de Larreta y los Moyanos. 8 millones de dólares para que se equipe, te garantizo miles de acarreos. Esa es la Argentina que ha cansado a los jóvenes y que Milei interpreta tan torpemente, digamos, en sus modales, que es lo que uno lamenta que no pueda controlarse, no pueda ser un poco más institucional, porque él tiene que ser muy duro con las ideas y con el rumbo que sigue. Roberto, pero tiene que ser más amable con las personas. Después de todo lo que has dicho,
me mueve a salirme de lo que yo tenía pensado preguntarte. Y te lo pregunto porque se lo pregunté a todas las personalidades que han visitado Córdoba. Léase escritores, filósofos, periodistas también. ¿Cuándo crees vos que se dobló la bisagra en la Argentina? ¿Cuándo Argentina empezó a tomar el tobogán y no se paró más? Con el peronismo, cuando se cierra la sociedad. Vos mirás la historia de las civilizaciones. Recién ahora estamos empezando a dominar el hambre. Las civilizaciones promedio duran 400 años. Mirá lo que le pasó a China, mirá lo que le pasó a Roma. ¿Por qué primero cierta civilización, o la propia civilización de los árabes que se iban expandiendo y permitían la convivencia de los dioses de las sociedades que ellos iban dominando y en su imperio para poder convivir y aprender de ellos? En cuanto vos te cerrás, como se ha cerrado la cabeza de Milei, que no admite que nadie le diga nada, ni siquiera en una mesa chica, vamos mal. Cuando la sociedad se cierra, es donde... Y nosotros nos cerramos cuando empezamos con toda esta tontería de vivir con lo nuestro, de la sustitución de importaciones. Vos mirá, los datos están ahí. Cuando Argentina estuvo integrada al mundo, Argentina floreció. Es decir, que para vos la fecha es el 4 de junio de 1946. Sí, vos le podés poner simbólicamente. Lo que yo digo es cuando la tendencia del país es a cerrarse sobre sí misma, empieza el problema. Por eso se está pensando que China, a partir del 2011, cuando ellos empiezan, viste, con la alta tecnología, no necesariamente eso les va a garantizar a ellos el éxito. Porque ellos salieron, una vez que tuvieron libertad, que la gente, unos agricultores en 1978, empezaron en negro, tras un pacto de sangre que hicieron, a establecer la propiedad privada en China, y fue la gente de abajo la que empezó a hacer florecer la productividad. Los chinos se avivaron, permitieron la generalización de eso, se integraron al mundo y florecieron. Y ahora están cerrándose. Entonces, yo no sé si yo te puedo decir es el 11 de tal fecha del 2011. Lo que yo veo es que cuando la sociedad deja de ser abierta pasa eso. Y otra cosa más, yo invito a la gente que tome nuestro mundo en datos, our world in data. Tenemos datos, bancos de datos fenomenales hoy gratis. Y vos mirás el producto, la riqueza por habitante que nos sacó del hambre, eso empieza en 1951 empieza a crecer de una forma extraordinaria. Y desde el 2000 ahora, 285.000 personas por día empiezan a tener agua potable. 232.000 personas por día tienen disposición de cloacas. ¿Eso en todo el mundo? En todo el mundo. 137.000 personas salen de la pobreza día a día. Y de eso los periodistas no hablan nada, como si no fuera una cosa absolutamente impactante, extraordinaria. Entonces te quiero decir, ¿cuándo ocurrió ese salto? Cuando empieza a crecer el producto por habitante, que te repito, empieza fuerte en 1900, 1950 se potencia, 1980 se potencia mucho más, cuando la izquierda estúpida decía, el neoliberalismo, nos vienen a explotar, vienen por el agua. Pero estos tipos no han mirado ni siquiera la comparación de lo que es el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto, que son equivalentes en el mundo. Están sobre la diagonal del gráfico. Entonces vienen con estos miedos que nos vienen por... ¿Y qué coincide? Termino con esto, Rubén. ¿Qué coincide con ese crecimiento exponencial de la riqueza que nos permitió que entre 1900 y la actualidad hayamos hecho más progreso en esperanza de vida que en los últimos 200.000 años de la historia de la humanidad? ¿Qué fue? Las exportaciones como parte del producto. ¿Y dónde está Argentina? En la lona, porque vos mirás el índice de complejidad, que es la cantidad de productos que vos podés vender competitivamente en el mundo, y en la cantidad de países lo que lo vende, y nosotros estamos en casi muy bajo. Estamos en un índice, siendo 0 el máximo índice, Japón está en 1 y nosotros estamos en 60. Entonces somos un país que trabaja poco, tiene productividad baja, quiere vivir gratis del Estado y encima no sale al mundo. Para mí el problema viene cuando vos te cerrás. Cuando dejas de aprender, cuando dejas de apretar los dientes, cuando dejas de enfrentar la cachetada del tipo que es mejor que vos.
De eso se trata. Y yo creo que Milei va en ese rumbo. Es difícil hacer una sociedad abierta. Y en el interín, ¿qué querés? Si te dejaron en la lona, te dejaron $100, una deuda espectacular, aumentó los impuestos. No se puede ser tan estúpido en el periodismo. Ahí me se enseña que nos quedan 30 segundos. Es difícil dar respuesta en 30 segundos, yo lo reconozco. Pero los inversores antes de Milei decían, mira, yo para que invierta en Argentina, que es un país fantástico para invertir, hay dos temas que quiero que arreglen primero. La ley laboral y la tremenda presión fiscal que hay. Ahora pareciera que Milei agregó otra cosa que es el cepo, mantener el cepo. La pregunta entonces es, ¿qué habría que hacer en Argentina aparte de levantar el cepo para que vengan las inversiones? Lo que está haciendo Milei, Rubén, lo que está haciendo Milei es Stuzenegger está queriendo hacer contratos ahora para que la gente pueda trabajar más de 8 horas. Es lo que yo te decía. Pero para que vengan las inversiones y para que vengan las inversiones tenés que respetar la propiedad privada y tenés que dejar que la gente saque su plata. Y tenés que bajarle impuestos. Una vez que vos le bajes los impuestos... ¿Pero para eso hay que levantar el cepo? Sí, pero se está haciendo. Ayer mismo hubieron 3 resoluciones. Sí. Nosotros, una de ellas nos afecta a nosotros. Nosotros vendemos servicios al exterior en la Universidad de Córdoba con nuestra maestría, la maestría que yo dirijo. ¿Y sabe qué? Nosotros cobramos en dólares. Y para llegar a $1.000, llegas rápidamente con las matrículas académicas. Y cuando llegamos al Banco Nación no teníamos un peso. Entonces, ¿qué estructura de incentivos teníamos nosotros para exportar nuestro conocimiento? O para ir a la editorial fulana de tal para decir, bueno, vendé mis libros al exterior, y total, nada. Bueno, ayer se sacó eso, se disminuyó a 2 en vez de 4 pagos las importaciones. Son pequeños pasos. Es lo que reclamaba Spotorno. Por eso no entiendo a Milei que se calienta con Spotorno por haber dicho podíamos ir sutilmente. Pero Milei tiene la cabeza cerrada. Eso es un mal indicador. Ahí no me gusta. Porque la planificación en el mundo es emergente, no es estratégica. No existe esto que unos piensan y los otros hacen. Vos vas aprendiendo a medida que haces de la realidad y lo que importa es la alianza crítica que vos tengas, es decir, la persona que tengas al lado para poder ir conversando sobre lo que está ocurriendo y qué es lo que realmente estamos haciendo. Y eso es lo que tenía Milei de buenos tipos, pero como eso no le cierra con su dogmatismo austríaco en teoría, porque después en la práctica hace cosas que son absolutamente heterodoxas. Dolarización, competencia de monedas, dolarización endógena. ¿Qué son esos? Son cambios de rumbo propios del concepto de planificación emergente. Es decir, que vos vas aprendiendo de la realidad en tu choque con el mercado y si vos no cambias, te derrumbás. Entonces el tipo, yo digo, ya que hace lo que hay que hacer, que sea un poco más fino en sus modales. Bueno, las abuelas decían, lo perfecto es enemigo de lo posible. Así que es lo que hay. Es lo que hay. Y lo que hay es producto de lo que tuvimos y nos dejaron. Así que llegó un momento que se agotó los buenos modales, Macri no pudo, y esto es lo que vino. Pero el rumbo, perfecto. Está bien. Gracias, Roberto. Un gusto tenerte acá. No, gracias, Roberto.